El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 0 y 1, es decir, solo dos dígitos. Esto en informática y en la electrónica tiene mucha importancia, ya que las computadoras internamente funcionan con dos niveles: hay o no hay tensión, pulsa o no pulsa, etc. Esto provoca que su sistema de numeración natural sea el binario, porque, por ejemplo, 1 para encendido y 0 para apagado. Como ya dijimos, el sistema binario se basa en la representación de cantidades utilizando el 1 y el 0. Por lo tanto, su base es 2. Cada dígito o número de este sistema se denomina como bit. Por ejemplo, el número en binario 1001 es un número binario de 4 bits. A continuación veremos algunas aplicaciones que tiene el número binario en la informática, en la electrónica, etc. Y también veremos cómo convertir de binario a decimal y a decimal a binario. El sistema de numeración binario o código binario es un sistema numérico que es utilizado para representar textos, datos o simplemente para procesar instrucciones en una computadora o en un dispositivo informático. Dicho sistema de numeración se basa en solo dos dígitos, el 1 y el 0. Estos dos se representan o se les puede llamar bits. Entonces, se puede decir que el sistema de numeración binario es utilizado básicamente para los microprocesadores de los dispositivos informáticos para detectar ausencia o presencia de la señal o de bits, como se les conoce. La facilidad que tiene un microprocesador de agrupar hasta 8 bits en una sola señal se denomina velocidad de transferencia de datos, y este grupo de bits forman un byte, la unidad base de medida de datos informáticos. El sistema de numeración binario pues tiene muchos usos, desde la programación de microprocesadores hasta la transferencia de datos, cifrado de información y la comunicación digital, electrónica y otras áreas relacionadas. En resumen, el sistema de numeración binario es sumamente importante para la electrónica y la tecnología actual, ya que nos permite que los artefactos o nuestros dispositivos electrónicos que usamos cotidianamente funcionen de manera óptima y más rápida. De computadora a un lenguaje humano. Este se basa en una base 2. Vamos a agarrar nuestro primer dígito o nuestro primer dato, ya sea 0 o 1, independientemente de lo que sea. Y vamos a agarrar que nuestro número binario va a empezar con, primero, un 2 a la 0, un 2 al 1, un 2 a la 1, un 2 a la 2, un 2 al cubo, un 2 a la 4, un 2 a la 5, un 2 a la 6 y un 2 a la 7. Por lo regular, esto va a seguir hasta los números, hasta el número que tú quieras. Obviamente, si lo quieres convertir en un número ASCII, tenemos que agarrar del 0 a la séptima potencia. Okay. Para pasarlo a decimal, ¿cómo vemos cuánto es un número binario a un decimal? Eso es muy fácil. Cuando tenemos un 2 elevado a la 0, tenemos que es 1, ¿no? Okay. Cuando tenemos un 2 elevado a la primera potencia, es un 2. Cuando tenemos elevado un 2 al cuadrado, esto es un 4. Cuando tenemos elevado un 2 al cubo, tenemos que es un 8, ¿no? Cuando tenemos elevado un 2 a la cuarta, tenemos que es un 16, y así se va, ¿no? Hasta la 5, séptima, y en la quinta, sexta y la séptima. Y por ejemplo, 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta es 64, y 2 a la séptima es 128. Ok, ya tenemos esto. Ya tenemos cómo leer cada dígito. Digamos que tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer que esto es, por ejemplo, vamos a poner un binario que esto es 1, esto es 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 0, un 0 y un 1. Ok, tenemos este número, ¿no? Esto va a ser nuestra conversión de binario a decimal.
ya tenemos esto. Okay. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pasarlo de binario a decimal? Ya vemos que tenemos ceros y unos. Un 0 no le vamos a hacer caso y un 1 le vamos a hacer caso, y lo único que vamos a tener que hacer va a ser sumarlo. Ya que tenemos un 1 en la primera, tenemos que nuestra suma va a ser 1. Vemos que nuestro segundo dígito tenemos que es otro 1. Ok, entonces seguimos nuestra tabla y nuestro decimal, y esto es un 2. Ok. En nuestro tercer dígito no tenemos nada, o sea que va a ser un más 0. Ok, en nuestro siguiente dígito tenemos un 1 y vemos que es un 8, ¿no? Ok, en el siguiente dígito, perdón, esto es un 8. En nuestro siguiente dígito vemos que tenemos también un 1 y vemos que aquí es 16. Tenemos 16. Ok. En el siguiente dígito tenemos 0 y en el siguiente dígito tenemos 0. Y en el último tenemos un más 128. Ok. Solo lo único que tenemos que hacer es sumar todo esto y nos va a dar nuestro resultado. Ok. 1 más 2 va a ser 3 más 2 va a ser 11, más 16, más 128. Vamos a tener un resultado de 155. Y ok, nuestro resultado de binario a decimal está hecho. Y solo seguimos y esta regla la vamos a utilizar para siempre. Lo único que tenemos que hacer es, recuerden, es hacer que nuestro binario va a ser razón de una base 2, y vamos a tener la potencia. La potencia vamos a empezar siempre desde 0 hasta el número que queramos cambiar. Por lo regular, vuelvo a repetir, cuando queremos colocar un número ASCII o vamos a pasarlo a un lenguaje de computadora, vamos a agarrar de 8 dígitos en 8 dígitos. Supongamos que tenemos 16 dígitos, ¿no?, en un número binario. Y para leerlo lo que tenemos que hacer va a ser colocar nuestros primeros 8 dígitos y después vamos a hacer nuestros 8 dígitos. Y como vemos, lo único que hicimos es saber cuánto vale cada potencia y listo. Tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, y ahí. Bueno, yo les voy a explicar cómo convertir un número decimal a binario. Es muy fácil. Tenemos nuestro número decimal, que es 77, está entre paréntesis, y tenemos una base 10. ¿Qué significa esa base 10? Que ese número es decimal. Ok, lo siguiente es dividirlo en una tablita donde tenemos una mitad y un sobrante. Lo que vamos a hacer es dividir ese 77 entre 2, y pues como 77 no tiene una mitad exacta, el número que más se acerca a su mitad es 38, nos sobraría un número, que es el 1, es el que se pone acá. Ok, 38. Lo siguiente es dividir este 38 entre 2 otra vez, y como 38 tiene una mitad exacta, sería 19. Como es su mitad exacta, no tiene ningún sobrante, así que es 0. El siguiente número va a ser ese mismo 19 dividido entre 2. Como 19 no tiene una mitad exacta y el número que más se acerca es el 9, y 9 por 2 es 18, así que nos falta 1, es el sobrante. Ok. El siguiente paso es dividir ese mismo 9 entre 2. Como 9 no tiene una mitad exacta y el número que más se acerca es el 4, o sea, 4 por 2 es 8, nos sobra un 1, así que ese 1 es de nuestro sobrante. Ok, lo siguiente es dividir ese mismo 4 otra vez entre 2. Como 4 tiene una mitad exacta, es 2, o sea, su mitad exacta es 2, no tenemos ningún sobrante. El sobrante sería 0. Okay. Lo siguiente es dividir ese 2 otra vez entre 2, y como tiene una mitad que es 1, no tiene ningún sobrante, que es 0. El siguiente y último paso